Este, ¿Se ve la presentación y se escucha? Sí, doctor. Doctor, ¿Listo? ¿Cuánto estamos? Somos 44. Ya. Bueno, de todas formas, sí, estamos empezando un poquito tarde. En primera instancia, pues mil disculpas, ¿no? Por lo de la mañana. Tuve un imprevisto y tuvimos que suspenderlo por fuerza mayor la clase. De todas formas, la idea es de que se aproveche el tiempo y cada clase también sea de oportunidad para todos ustedes, ¿no? Porque al final, pues esto también es una evaluación donde cada uno de ustedes tiene que rendir, ¿sí? Y mi objetivo mío no es perjudicarles, también al mismo tiempo es seguir el programa como está descrito, ¿no? En su programa anual que tienen. Bien, sin más que decirles, empezamos la clase. El día de hoy estamos con el tema de enfermedades y procedimientos quirúrgicos. Es la continuación del contenido de la unidad número uno todavía. En este caso, como objetivo nos hemos planteado reconocer la clasificación de las enfermedades quirúrgicas, establecer la clasificación de la cirugía y determinar la organización de quirófano. Como contenido vamos a mencionar tres puntos por el factor del tiempo: enfermedades y procedimientos quirúrgicos, técnica quirúrgica y el quirófano. Si tienen alguna interrupción, alguna pregunta por ahí, pues me la pueden dar a conocer. Bien, como enfermedades quirúrgicas como tal, en realidad cuando uno acude a un centro hospitalario o a un centro de salud, vamos a estar o nos vamos a encontrar en estas situaciones con dos patologías, ya sea de resolución médica o clínica o quirúrgico. En este caso, nosotros vamos a dividirlo en enfermedades médicas y en enfermedades quirúrgicas como tal. En realidad, en estas dos enfermedades no existe una separación completa entre ambos grupos, pero sí tenemos que diferenciarlas. ¿Por qué? Porque el médico que va a actuar acá en las enfermedades médicas va a ser prácticamente el médico clínico. Y en la parte de enfermedades quirúrgicas van a estar en relación a los que se dedican a la parte quirúrgica, como ser en este caso el cirujano o en algunas situaciones otras especialidades. En las enfermedades consideradas quirúrgicas necesitan de métodos médicos, ya sea para el diagnóstico y el tratamiento. Y asimismo también el cirujano, cuando tiene que intervenir, pues va a aplicar varios procedimientos. En estos casos puede ser desde un procedimiento quirúrgico, como ser hacer alguna punción, incidir, cortar, suturar, y cosa de que el médico clínico no va a poder realizar dicha situación, ¿no? Entonces, por esto se considera de que las enfermedades quirúrgicas va a estar directamente relacionado con el cirujano. Y no todas las enfermedades quirúrgicas solamente va a depender de incidir y cortar, sino que también va a depender de otros factores, en este caso del manejo clínico. Por ejemplo, un absceso. Nosotros como parte quirúrgica vamos a drenar, pero en la parte médica, pues va a necesitar de antibióticos. Entonces, este manejo es, eh, no es por separado, el manejo es un manejo integral. Asimismo, también cuando nos solicitan alguna biopsia de alguna masa en algún lugar en nuestro cuerpo y va a necesitar de un estudio más específico, en este caso de una biopsia, pues va a recurrir al cirujano, ¿no? En realidad, cuando nosotros empezamos a sospechar de un tumor, hacemos otros estudios clínicos como ser marcadores tumorales, y si no tenemos una conclusión específica o un diagnóstico específico,
pues ahí es donde nosotros tenemos que intervenir, realizar la biopsia en sí. Entonces, todo esto es complementario. Una enfermedad quirúrgica va a estar siempre a la mano de de las enfermedades médicas o el tratamiento médico. La cirugía en sí está dividido o subdividido en dos métodos, en un método terapéutico y en un método diagnóstico. El método diagnóstico, así como les insinuaba en la anterior diapositiva, puede ser un claro ejemplo una biopsia, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos identificar y dar un diagnóstico. Y en el método terapéutico ya en sí esto es cuando ya nosotros damos una solución en sí, ¿no? La intervención quirúrgica va a dar una resolución definitiva. Por ejemplo, en este caso, una cirugía, un paciente que tiene una apendicitis, el método terapéutico va a ser la resolución definitiva en este caso, ¿no? En realidad, pues el método terapéutico tiene la finalidad del tratamiento de la enfermedad en sí, o ya sea alguna lesión o alguna deformidad que tenga. Por ejemplo, nosotros en cirugía pediátrica nos encontramos con malformaciones congénitas y debemos solucionar esas deformidades. El método diagnóstico tiene como objetivo esclarecer el diagnóstico. Como su nombre dice, dar el diagnóstico que no es posible alcanzarlo con los estudios habituales clínicos. Entonces, la cirugía no solo es un procedimiento, es una integración de procedimientos que se realizan. Dentro de lo que es la clasificación de la cirugía, vamos a clasificarlo en campo de acción, en porte, en presencia de gérmenes o en época. En la clasificación, de acuerdo al campo de acción, puede ser en este caso una cirugía general o una cirugía por especialidad. En la cirugía general abarca prácticamente las cirugías más frecuentes que se realizan dentro del acto quirúrgico. En este caso, principalmente en cirugía general, es las cirugías abdominales, gastrointestinales. Y ya existe otro campo más especializado, como por ejemplo acá, como dice, en las especialidades, pues en este caso podríamos mencionar de una especialidad en cirugía plástica. Acá sí va a requerir de un especialista o subespecialista, ¿no? Para que pueda intervenir. De la misma forma, un otorrinolaringólogo pediatra. Entonces, ya requiere del campo de acción de una especialidad específica. Y de acuerdo al porte, vamos a clasificarlo en cirugía pequeña, mediana y grande. ¿Y cuál va a ser la diferenciación en una cirugía pequeña? En una cirugía pequeña, prácticamente el acto operatorio va a ser simple. Por ejemplo, una herida cortante en algún lugar de nuestro cuerpo, y el cual va a requerir de anestesia local. Y esto se lo podría hacer de forma ambulatoria, se lo podría realizar ya sea en quirófano o también en el consultorio. Entonces, a diferencia de la cirugía mediana, ya acá la duración prácticamente no va a ser minutos, sino que va a ser horas, ¿no? Y quizás acá, pues nosotros vamos a tener la necesidad de solicitar anestesia, ¿no? Entonces, este procedimiento puede ser con anestesia local o también anestesia regional o en algunos de los casos anestesia general, ¿no? Pero de corta duración. Ya en las cirugías grandes o cirugía mayor, las duraciones de las cirugías van a ser varias horas o en algunos casos indeterminadas. Entonces, de acuerdo a esta complejidad, nosotros vamos a poder dividirlo en cirugía pequeña, mediana y mayor. Y de acuerdo, y de acuerdo a la presencia de los gérmenes, la vamos a dividir en asépticas, séptica o contaminada o potencialmente séptica. Esta clasificación está dado en el libro de referencia que tienen ustedes, que está basado en el libro
del doctor Aguilar. Entonces, pero existen otras clasificaciones, ya de acuerdo al germen. Las cirugías de acuerdo al germen, en algunas literaturas, ustedes van a poder clasificarlo en cirugía limpia contaminada, cirugías contaminadas, ¿no? Y cirugía sucia. ¿Qué diferencia va a haber en una cirugía limpia? La cirugía limpia va a ser aquella que no presenta ninguna secreción, no es traumática, no tiene procesos inflamatorios y prácticamente esta cirugía va a ser programada. ¿Por qué digo programada? Porque también acá en la otra clasificación, de acuerdo a la época, dice electiva y urgente. En algunas literaturas lo clasifican programada y de urgencia o emergencia. Entonces, las cirugías limpias prácticamente van a ser cirugías programadas, ¿no? La cirugía limpia contaminada. La cirugía limpia contaminada es una cirugía de urgencia, puede ser programada, pero acá no se va a identificar infecciones previas. Entonces, la zona va a estar libre de contaminación. Pero ¿cómo nosotros vamos a diferenciar esta cirugía limpia contaminada? Prácticamente hay heridas que se realizan por algún objeto contuso cortante o cortante que ya haya pasado varios días, ¿no? O en algunos casos, cuando hay algunas intervenciones quirúrgicas que han sido en su momento cirugías limpias y se han infectado, estas también pueden manejarse como cirugías limpias contaminadas, pero acaba de depender del tiempo. Las reintervenciones, por ejemplo, antes de los 7 días posoperatorios, y identificamos una contaminación, entonces va a estar dentro de esta clasificación, en las cirugías limpias contaminadas. Y ya las cirugías contaminadas, en sí, en estas, pues vamos a identificar ya secreciones, vamos a identificar que existe derrames o perforaciones por alguna víscera hueca, ¿no? Entonces el campo quirúrgico va a estar contaminado. En estos casos, el proceso inflamatorio agudo va a estar presente. Entonces, acá pues vamos a denominarlo contaminado, por ejemplo, a una peritonitis apendicular. Como bien dice acá, las vísceras o un órgano va a estar perforado, en este caso el apéndice, ¿no? Entonces ya ahí ya se lo cataloga como una cirugía contaminada. Y las cirugías sucias son situaciones donde ya existe perforación, existe rotura antes de la cirugía, o sea, en el periodo preoperatorio. Ya estas pueden ser del tracto orofaríngeo, gastrointestinales, traqueobronquiales o biliares. Bien, entonces en la época, la clasificación va a ser programada o de emergencia. Ya cuando nosotros identificamos un área, en este caso, como estamos llevando técnica quirúrgica, tenemos que conocer nuestro quirófano, ¿no? Y dentro de nuestro quirófano, la organización también es diferente a la organización de otros servicios clínicos, ya sea como en el área de neonatología, infectología o la misma terapia intensiva. Entonces, la parte de quirófano también está organizada. A esto nosotros denominamos área quirúrgica. ¿Y a qué vamos a definir área quirúrgica? Lo vamos a definir al conjunto de locales o instalaciones que estén especialmente acondicionadas y equipadas para realizar un procedimiento, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de realizar un tratamiento quirúrgico en algún paciente. Y a esta área quirúrgica nosotros como cirujanos vamos a tener que realizar el procedimiento. ¿Y el procedimiento qué se le va a denominar? Técnica quirúrgica. Entonces, el concepto de técnica quirúrgica acá va a estar codificado por reglas que presiden o realizan una intervención quirúrgica. En este caso,
podemos mencionar que la técnica quirúrgica va a ser el arte o la misma habilidad que va a tener el cirujano. En otro contexto, la técnica quirúrgica es una ciencia, es un arte. ¿Por qué es una ciencia y por qué es un arte? Es una ciencia, ¿por qué? Porque va a existir renovación dinámica y constante de conceptos, de preceptos y lo que se tenga que realizar en un paciente, ¿no? Y arte va a ser en realidad el aprendizaje de forma manual. O sea, prácticamente acá vamos a tener que utilizar las manos, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a conceptualizar la técnica quirúrgica como tal. En realidad, la técnica quirúrgica vamos a dividirlo en dos tipos, técnica quirúrgica general y técnica quirúrgica especial. Prácticamente la técnica quirúrgica va a comprender estas dos partes. La diferenciación en una técnica quirúrgica general va a ser, la técnica quirúrgica general va a estudiar el ambiente operatorio, los mismos instrumentos que uno va a utilizar en el acto quirúrgico, su manejo y su misma manipulación de los tejidos. Esto es lo que vamos a hacer en la parte, en la parte práctica. Vamos a identificar y saber cómo se utilizan los diferentes instrumentos y asimismo también la manipulación de los tejidos. Y otro de los aspectos en la parte general es identificamos cómo colocar las compresas de campo, cómo se deben hacer los cortes de un tejido, las ligaduras de los vasos, o al mismo tiempo si se puede, si se tiene que disponer de drenajes, cómo se debe utilizar los drenajes y en cuándo se debe colocar un drenaje. Y las suturas, los diferentes tipos de suturas que existen y asimismo también los materiales a utilizar. Y a diferencia en la técnica quirúrgica especial, acá nosotros vamos a estudiar los tiempos operatorios de cada intervención. Cada procedimiento quirúrgico, por ejemplo, una apendicectomía, tiene su tiempo quirúrgico. Entonces, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Por ejemplo, también las amputaciones, la tiroidectomía, las reconstrucciones de algún órgano. Entonces, cada uno de estos procedimientos tiene su técnica quirúrgica. Entonces, la operación o intervención quirúrgica, sus tiempos quirúrgicos, ¿cuáles van a ser? Vamos a acá nombrarlas de forma general. Todo esto empieza cuando el paciente está en una sala quirúrgica, en una mesa quirúrgica, uno, con la asepsia-antisepsia, ¿no? En este caso, la antisepsia, que la antisepsia es el proceso que utilizan las sustancias químicas, ¿para qué? Para que podamos reducir o inhibir el crecimiento de microorganismos, ¿no? En la piel, en el tejido abierto. Y eso es lo que tenemos que hacer en primera instancia. Ese va a ser nuestro primer tiempo, la antisepsia. Posterior a ello es la colocación de campos quirúrgicos o compresas según la técnica quirúrgica. Luego está la diéresis. La diéresis es un procedimiento quirúrgico o en otras palabras es un conjunto de operaciones que consisten en dividir algún tejido orgánico. Posterior a la diéresis o la separación del tejido, tenemos el siguiente tiempo, que va a ser la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es el mecanismo de defensa del cuerpo que tiene la capacidad de poder parar el sangrado, de formar un coágulo y así de que la misma sangre se mantenga en los mismos vasos sanguíneos. La exploración es ya cuando ya hemos abierto todo el tejido, estamos ya en cavidad abdominal y tenemos que explorar, tenemos que ver qué es lo que qué es lo que ha pasado. Entonces, es la otra etapa para poder identificar si existe alguna lesión o por lo que hemos ingresado a quirófano. Y en la exéresis, la exéresis es la extirpación de, ya sea de algún tejido u órgano
que esté lesionado o sea patológico. Y en algunos de los casos, si tenemos que colocar o dejar drenaje, pues va a ser el siguiente paso. En otras literaturas lo denominan como avenamiento o drenaje. Ya posterior a ello, el último tiempo es la síntesis. La síntesis va a ser el conjunto de maniobras que están destinadas exclusivamente a unir el tejido u órgano. Seguimos con esto de clasificación de, de la técnica quirúrgica. En la técnica quirúrgica, nosotros como estamos realizando ya la intervención, las intervenciones quirúrgicas las vamos a dividir en dos partes. Uno que va a ser la intervención típica y la otra que va a ser la intervención atípica. ¿Qué diferencia vamos a tener en una intervención típica? Como su nombre indica, pues los tiempos operatorios van a ser de forma arreglada, son conocidas y son sincrónicas. Y eso está tipificado o está descrito en los protocolos de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y prácticamente estas intervenciones típicas se puede ejecutar. En algunos casos también se puede ejecutar de una forma de una, como dirían, de casi de memoria. Entonces, no tiene tanta variación la parte de la intervención típica. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos operando y nos salimos de ese protocolo, de esa regla que dice primero cortar, después suturar? Entonces, en algunos casos no va a ser así. La intervención va a ser atípica por el hallazgo quirúrgico. Entonces, en este caso, los tiempos operatorios van a suceder de forma variable, de acuerdo a la situación. Y la regla de líneas generales no son a detalle en este caso, ¿sí? En algunos casos ustedes van a leer en algunos libros, por ejemplo, yo les hablo de acá de apendicitis, por ejemplo, lo que más van a ustedes ver ahora y después también en sus horas de práctica en el hospital, cuando ya tengamos la oportunidad de ir. Entonces, nos dicen que las apendicectomías típicas es ya, ¿por qué? Porque se ha seguido que se llama una regla en sí, un protocolo sin variación. Entonces, acá en las intervenciones atípicas, el cirujano tiene que tener experiencia para poder realizar. ¿Por qué? Porque no va a seguir los pasos que generalmente está acostumbrado a seguir. Y esta misma intervención típica o atípica se va a dividir según su dificultad, ya sea simple o compleja. Bien, dentro de las operaciones les había indicado, ¿no? Que una de sus divisiones o clasificaciones pueden ser en cirugía menor, cirugía mediana, cirugía mayor. En el libro el que está manejando de base, este, está otra clasificación, en este caso aumentando las operaciones supermayores. Creo que nos faltan solamente 10 minutos, ¿verdad? Hola, hola. Si se corta, nos conectamos un ratito más y terminamos luego. ¿Ya? ¿Se puede, no conectarse? Dentro de esto de la cirugía menor, esto involucra a las intervenciones de poca duración, ¿ya? Generalmente son sobre estructuras superficiales, puede ser una herida contuso portante, superficial, y esto se realiza ya sea con anestesia local o regional. No requiere de hospitalización, ni pre ni postoperatoria. Las cirugías medianas, esas sí se refieren a intervenciones que están dentro de lo que es entre la cirugía menor y la cirugía mayor. Y a estas van a ser con características que pueden ser variadas según el procedimiento específico. En la cirugía mayor, ya esa ya es más compleja, nos va a tomar más tiempo, vamos a necesitar de una anestesia ya sea general y puede tener un riesgo más alto de complicaciones. Y generalmente estas cirugías mayores requieren de hospitalización.
Y las operaciones súper mayores, ya en este caso, pues vamos a decir como un ejemplo bien claro, los trasplantes de algún órgano. Entonces ya necesitamos de material específico, de tiempo también mayor a una hora. Y en algunos casos, pues en este caso ya es indeterminado el tiempo, ¿no? Bien. Podría crear el otro, podrían crear unos minutos más para así ya terminamos. Nos habíamos quedado, ¿no? Dentro de lo que es las clasificaciones y las estrategias, dentro de lo que son las operaciones menores, medianas, mayores y operaciones super mayores. Dentro de otra clasificación que vamos a hablar dentro de lo que es quirófano, son las estrategias quirúrgicas. ¿Qué es lo que vamos a nosotros plantearnos en un procedimiento quirúrgico antes, durante y después de la cirugía? Nosotros a eso vamos a conocer estrategias preoperatorias, que significa de que eso va a realizarse antes de la cirugía. Por, por ejemplo, en la cirugía, en una cirugía, cuando uno necesita algún material especial, necesita de de algún estudio específico, entonces ahí vamos a realizar nuestro análisis y nuestra solicitud para nuestro procedimiento quirúrgico que posteriormente va a ser. En la operación misma como tal, pues ahí va a ser el procedimiento que estamos señalando, ¿no? Realizando en este caso. Y en el posoperatorio, cuando ya el paciente ha sido intervenido, a eso vamos a denominar posoperatorio. Y ahí también vamos a tener estrategias posoperatorias. Ah, entonces, para esto, nosotros dividimos en preoperatorio, operatorio, posoperatorio, justamente para prevenir cualquier circunstancia que ponga en riesgo el resultado de la intervención quirúrgica. Por eso es importante en el momento de que hagamos nuestra valoración determinar estos aspectos. Y ya en las patologías específicas, nosotros ya vamos a ir reconociendo cuáles son las necesidades o las estrategias preoperatorias y operatorias y posoperatorias. Bien, dentro de lo que son la división de las maniobras, nosotros acá vamos a identificar maniobras básicas o generales para una intervención quirúrgica o maniobras específicas. Ya hemos estado aquí hablando de la parte del acto quirúrgico en sí. ¿Dónde vamos a realizar este acto quirúrgico o la cirugía como tal, como conocen? En quirófano. Entonces, ¿qué es el quirófano? El quirófano es una unidad donde está específicamente preparado o determinado donde se va a realizar un procedimiento quirúrgico. En algunos casos existen centros quirúrgicos que son llamados unidades hospitalarias donde se van a realizar exclusivamente intervenciones quirúrgicas. Ah, y en esto nosotros tenemos que tomar diferentes características, ¿no? No es nomás que a uno se le ocurre hacer un quirófano y un cuarto de cuatro paredes y ya, no es así. Un quirófano tiene sus condiciones para poder ser quirófano como tal y donde se pueda realizar una intervención quirúrgica. Por ejemplo, acá toman características desde la localización hasta la circulación, ¿no? ¿Quiénes tienen que entrar a quirófano? En este caso, en la localización, las conexiones con las demás unidades hospitalarias tienen que estar cercano. Por ejemplo, un quirófano no debe estar alejado de una unidad de terapia intensiva. Entonces, y otro de los detalles también es la localización. Estos centros quirúrgicos deben estar en lugares o áreas alejadas a la gente también, ¿no? O sea, que no esté en constante contaminación. En algunos casos, cuando ustedes vayan a algún centro quirúrgico de alguna clínica,
están generalmente estos ubicados en el último piso, mm, y no tanto así a la entrada, ¿no? Y es otra de las condiciones también para que se pueda hacer o constituir un centro quirúrgico. Entonces, la planta física, esta tiene que estar completamente limpia y en todo caso, por ende, estéril. El equipamiento va a estar determinado por una mesa quirúrgica, lámparas, el aparato, el equipo de anestesia, monitores. Tiene que también tener su centro de desfibrilador cardíaco para algún acontecimiento que sí se pueda suscitar. En algunos casos también cuando no hay luz, tienen que ver focos auxiliares de luz, ¿no? Y aspirador de campo. Son materiales o equipamientos que estamos acá citando de forma general. También existen otras más específicas que también se debe tomar en cuenta. Dentro de lo que son las instalaciones, debe ser un quirófano con bastante iluminación, tiene que tener una ventilación adecuada, este, y accesible a la parte eléctrica, a la parte hidráulica, en este caso también toma de oxígeno. Los gases también tienen que tener una comunicación, tener también un centro de vacío para diferentes eh, intervenciones quirúrgicas. Y otro de los detalles en el acabamiento de lo que es la estructura, ya sea del piso o las paredes, igual también tienen sus características, deben estar forrados, las puertas también deben estar herméticamente cerradas. Entonces, eh, hay condiciones para poder establecer un quirófano. Y la circulación obviamente tiene que ser restringida, limitada, exclusivamente para los médicos que van a participar en el acto quirúrgico. Entonces, las dimensiones del centro quirúrgico deben ser el 5% del área total del hospital, ¿ya? O en algunos casos dice 3 metros cuadrados según la cama hospitalaria. En realidad, pues las salas de cirugía ocupan en general un tercio del área total de un centro quirúrgico, ¿sí? Como dato estadístico. Dentro de los factores que se toma en cuenta en un centro quirúrgico, para esto de darse de las dimensiones, está dado por el número de camas para cada cirugía en un hospital. Las especialidades médicas también se debe conocer para qué va a estar preparado esa unidad quirúrgica, ese centro quirúrgico, porque son los materiales diferentes para un procedimiento quirúrgico oftalmológico, a diferencia de un procedimiento quirúrgico de traumatología, ¿no? También hay que saber conocer el número de cirugías por día que se va a dar. ¿Para qué? Para que podamos habilitar varios quirófanos, ¿no? El horario de utilización y funcionamiento también de los quirófanos, ¿no? Y la disponibilidad que tiene. El número de equipo quirúrgico que funciona, duración de cada procedimiento quirúrgico, la cantidad de material que uno va a utilizar en el procedimiento quirúrgico y el desempeño del personal. También es importante acá porque hay, por ejemplo, para cirugías cardíacas, pues tiene que haber un personal auxiliar capacitado para dicho procedimiento. Entonces, como también sabemos que todas las escuelas o los hospitales también son centros formadores, ¿no? Entonces también vamos a tener personas que van a estar en su periodo también de formación, ¿no? En este caso también conocemos a los mismos residentes o también por la parte de enfermería. Entonces, también va a ser tomado en cuenta dentro de los factores de un centro quirúrgico. El número de salas de cirugía corresponde prácticamente al 5% del total de camas para las cirugías de un hospital. Una sala quirúrgica por cada 50 camas de un hospital, así debe ser designado, ¿no? Si hablamos de un hospital grande. Y en otras literaturas mencionan la recomendación
de que por cada 100 camas de un servicio clínico quirúrgico debe haber 5 quirófanos. Entonces, ¿cómo debe ser el tamaño de la sala de cirugía? Dentro de esto está normado que en un procedimiento de cirugía general debe haber un espacio por lo menos de 35 metros cuadrados. Para un procedimiento de oftalmología o otorrinolaringología, entre 20 a 25 metros cuadrados. Y en un procedimiento de traumatología o cirugía cardíaca o neurocirugía, entre 35 a 45 metros cuadrados. En realidad, de preferencia, pues cada unidad quirúrgica debe estar de acuerdo a la condición, de acuerdo a la necesidad de cada hospital, ¿sí? Entonces, como bien yo les había adelantado, de preferencia la unidad quirúrgica o quirófano debe estar en los pisos más altos, ¿no? Donde no exista mucho contacto con los familiares o con los mismos pacientes. Debe existir una mayor entrada de luz con menor movimiento y donde el aire exterior esté menos cargado de polvo, de contaminación y todo eso. Entonces, prácticamente debe ser un ambiente silencioso, tranquilo y también, ¿no? Debe ser agradable. Entonces, con relación entonces a esta área quirúrgica, en los hospitales, en resumen, vamos a decir que debe estar aislado del tráfico del hospital, tener un acceso fácil con la unidad de hospitalización, de urgencias, de la unidad de cuidados intensivos y de reanimación. Tener una comunicación directa con los laboratorios, con farmacia, con rayos X, si es que en algún momento se va a requerir alguno de estos servicios. Y tener una comunicación directa mediante montacargas o con el mismo servicio de esterilización. Dentro de lo que es ya quirófano en sí, cuando nosotros vamos a ingresar al quirófano, vamos a identificar zonas donde están bien limitadas, o mejor dicho, definidas, donde nosotros no vamos a poder ingresar hasta ciertas áreas si es que no tenemos la ropa adecuada, ¿no? Entonces acá lo vamos a clasificar en zona de protección o área negra, la zona limpia o gris, y la zona estéril o área blanca. En la zona de protección del área negra va a estar identificado acá o va a existir los servicios del vestuario, ya sea para los varones, para las mujeres, áreas de transferencia donde se va a realizar la recepción del paciente y también acá van a estar los desechos. Entonces, esta zona negra es donde nosotros vamos a poder ingresar, así sin algunas condiciones específicas. Ya en la zona limpia o gris, es acá donde nosotros ya vamos a tener que eh, tener cierta vestimenta, ¿sí? Entonces acá también bueno, en esta podemos entrar con ciertas limitaciones. En este servicio se encuentra secretaría, bueno, mejor dicho, en esta zona se encuentra secretaría. También existe un bienestar médico donde se puede platicar o conversar sobre el acto quirúrgico que se va a realizar. Entonces, en sí, en esta área está la sala de recepción de los pacientes, la recuperación anestésica, la preparación de los mismos materiales que vamos a utilizar en el acto quirúrgico y algún otro equipamiento que se requiera de acuerdo a la necesidad. En el área blanca, prácticamente acá sí va a ser limitado, aquí es restringido, debes entrar con una vestimenta adecuada, en lo posible que sea limpio, estéril. Este, y acá va a estar en sí las salas de operaciones. Entonces acá tengo esta imagen donde es una organización de un quirófano, ¿no? Si ustedes pueden observar acá, podemos identificar dos quirófanos, ¿no? Donde tienen un pasillo que comunica.
ya sea los dos quirófanos, ¿no? El pasillo limpio. En este caso acá, el almacén, digo acá, el lavado de manos, el pasillo que está se está señalando acá, ese va a ser el área negra. Y más acá, donde ya estamos acá entrando ya a la parte del quirófano, donde están los almacenes estériles, esa va a ser el área gris. Y ya acá, cuando estamos en quirófano como tal, es el área de quirófano. Esto vamos a poder identificar y ya cuando hagamos las prácticas, ya vi y reconocí también, tienen un centro quirúrgico bien identificado donde se va a poder este, identificar cada zona. Este es un quirófano donde tiene todo el equipamiento adecuado, buena luz, un quirófano limpio, las mismas paredes también como están y el mismo equipo que tiene, ¿no? Bien. Dentro de lo que es la organización quirúrgica, debemos también conocer el equipo quirúrgico que va a estar presente, tanto ya sea el personal médico, que va a estar constituido por el cirujano, por el anestesiólogo, personal de enfermería, ya sean las mismas enfermeras o licenciadas, y las auxiliares de enfermería. Dentro de lo que es el personal administrativo, pues también está la secretaria o quien va a registrar o hacer la recepción del paciente o la parte estadística y personal de limpieza. Bien. Entonces, el área quirúrgica debe extremarse todas las medidas de asepsia-antisepsia. Acá, en este caso, la asepsia-antisepsia tiene que ser bien importante. En la asepsia, nosotros vamos a identificar la técnica quirúrgica adecuada que se debe realizar con las diferentes normas de aislamiento, ventilación adecuada, utilización adecuada de indumentaria, ya sea de la ropa y también del equipo quirúrgico, que estén totalmente esterilizados. Entonces, acá va a depender mucho de la formación adecuada del personal. Entonces, en la antisepsia va a ser el conjunto de acciones que tienen como objetivo eliminar el microorganismo, ¿no? La limpieza, desinfección, esterilización del material, ¿sí? Del campo operatorio, de las superficies, ya sea del suelo o las mismas paredes, el lavado de manos, eso va a estar determinado por la antisepsia. Bien, pero acá tenemos otro capítulo exclusivamente de asepsia antisepsia. Simplemente acá es nombrarles y poder saber de que todo procedimiento quirúrgico debe estar bien ligado a la asepsia antisepsia. Habíamos visto dentro de lo que es la historia de la cirugía, ¿no? Donde los procedimientos que se hacían, todos se hacían, la mayoría se hacían sin anestesia, ¿no? Y asimismo también sin la asepsia también, o la limpieza que debería tomarse en el momento del acto quirúrgico. Por eso muchos de los pacientes, ni por más que el procedimiento se hacía rápido y adecuado, pues los pacientes llegaban a fallecer por el tema de la sepsis, ¿no? Es, bien, eso es todo para el día de hoy.